Durante las últimas semanas he recibido varias llamadas de pastores amigos, de hermanos, aún familiares que no viven en Ecuador. Y siempre la pregunta es, ¿cómo estás tú? Por supuesto, ellos están oyendo todo lo que ocurre en nuestra nación, el peligro, la delincuencia, el sicariato, el narcotráfico. Y cuando uno está fuera del país, estas cosas asustan. Sobre todo cuando hubo esta incursión en un canal de televisión y fue algo público. Eso causó un estrago fuerte en mucha gente. Y justamente esa semana pude hablar con dos pastores y cuando me preguntaron, ¿cómo estás tú? Yo les dije, yo estoy bien. Yo estoy con paz, con gozo, con alegría. Y ellos se quedaron ambos. Pero claro, pues le digo, pastor, los que tienen que temblar son los delincuentes, los maleantes. ¿Por qué el Hijo de Dios tiene que tener temor? Y yo sé que no somos inmunes y todos estamos expuestos o al acecho del enemigo que nos rodea. Pero si tú te expones de manera indebida, si tú caminas de manera insensata o imprudente, o sales a lugares que no tienes que ir, pues eres una presa fácil del enemigo. Digo, si mi país, le digo, es un paraíso. Entonces cuando por supuesto ellos empezaron a oír eso, ya se rieron. Pues venga aquí, todos estamos bien. Y la verdad que eso es lo que yo creo. Pero por supuesto, cuando estamos siempre pendientes de lo que pasa en nuestro medio, ocurre que queremos lo que acabamos de cantar. Todo el mundo quiere lluvias de gracia, lluvias de bendiciones. Todo el mundo quiere que le vaya bien en el trabajo, salir de las deudas. Todo el mundo quiere salud. Pero Dios permite también que vengan a nosotros pruebas y dificultades para ver lo que hay en nosotros. Ahora bien, cuando la gente va a las iglesias, la gente no acostumbra a oír sermones o mensajes que tengan que ver con el juicio de Dios. La gente llega a la iglesia y lo que está acostumbrada a oír es sermones donde Dios es bueno, Dios te quiere bendecir, Dios quiere lo mejor para ti, Él está contigo, Él no te va a dejar. Y la gente sale pues animada. Pero es raro escuchar un sermón que hable acerca del juicio de Dios. Pero eso es lo que vamos a oír el día de hoy. Y yo espero que si tú eres un creyente, el juicio no tiene de Dios por qué asustarte a ti. El que debe temer es el que no tiene a Cristo en su corazón. Ese es el que tiene que tener temor. Ese es el que tiene que estar asustado. Como lo que ocurre en nuestro país. ¿Quiénes son los que tienen que estar temerosos? No es el creyente, es el delincuente. Bueno, no es extraño leer en las Escrituras sobre el tema del juicio de Dios. Nosotros, por ejemplo, ya vimos en Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 2 y 3, leímos lo siguiente, dice, sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Está hablando del juicio de Dios. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Pero más adelante en el mismo capítulo, el versículo 5 y 6, Pablo vuelve a retomar el tema del juicio. Y él dice, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora el apóstol Pablo, al mencionar acerca del juicio, él continúa ahondando un poquito más sobre el mismo tema, desarrollándolo para que todo quede claro. Pero en la medida que él va desarrollando el tema, va añadiendo cosas que antes no las había dicho.
Por ejemplo, en los versículos que vamos a leer, una de las cosas que añade al juicio de Dios va de la mano con la ley, el significado de la ley y cómo la ley tiene que ver o va de la mano con el juicio del Señor. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Romanos, al capítulo 2, y vamos a leer del versículo 12 al 16, donde dice la Biblia lo siguiente: pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. El día de hoy el título del sermón es El Dios que juzga. ¿Qué de nuevo añade el apóstol Pablo en estos versículos que hemos leído en relación a los versículos anteriores del capítulo 2 del libro de Romanos? Es que él añade la ley. Los judíos parecían tener cierta ventaja sobre los gentiles, es decir, sobre aquellos que no eran judíos, porque los judíos tenían la ley. La ley le había sido depositada a ellos. Ellos conocían la ley y de alguna manera se jactaban porque conocían al Dios que les había dado la ley. Pero ellos tenían que aprender a vivir bajo la ley de Dios. Todas las naciones que vivían al lado de Israel tenían dioses paganos y por supuesto no tenían la ley de Dios. Qué triste es para cualquier ser humano en cualquier época del mundo vivir esta vida fuera de lo que Dios dice, fuera de lo que Él establece, ignorando, desconsiderando, desconociendo la palabra de Dios. Es triste cuando pasa día tras día y no leemos, no escudriñamos lo que Dios dice en su palabra para el bien de nuestras almas. Venir ante el Señor y postrarnos a leer, a escudriñar, a meditar, a reflexionar en la palabra de Dios, le hace tanto bien a nuestras almas que esa debería ser nuestra real comida de cada día. Sin embargo, poseer la ley, uno se pregunta, ¿era realmente una ventaja sobre los judíos o para los judíos? ¿Era una ventaja que ellos tuvieran la ley, que ellos conocieran la ley? ¿Era una ventaja? No, no era ninguna ventaja. Porque lo importante no era poseer la ley, sino cumplirla. Tú puedes tener la Biblia y puedes decir que eres creyente, pero si no vivimos como creyentes, de nada sirve. Dice la Escritura en el libro de Romanos, el versículo 13 del capítulo 2, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Ahora, por otro lado, los gentiles también tenían la ley. Pastor, ¿qué herejía está diciendo? No. Ellos tenían la ley en cierto sentido. Dice el versículo 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto o cumplen por naturaleza los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Habiendo visto más o menos una introducción de lo que
del ingrediente nuevo que el apóstol Pablo presenta juntamente con el juicio, vamos a ver este sermón en tres partes. Lo primero que quiero ver con ustedes es la realidad del juicio. Hay un juicio que va a venir. Todos debemos de conocer que ese juicio se va a dar, estemos de acuerdo o no, lo aceptemos o no. Hay un juicio. En segundo lugar, yo quiero ver que ese juicio de Dios va a ser un juicio escrutador. Y lo último que quiero ver con ustedes es cuál va a ser esa norma del juicio. Vamos a ver entonces, en primer lugar, la realidad del juicio. Dice el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Hay un juicio. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Ahora, hay dos grandes grupos dentro de la humanidad. Los unos son los que pecan conociendo la ley, en este caso los judíos, y los que pecan sin conocer la ley, en este caso los gentiles. Eso es lo que está mencionando el apóstol Pablo aquí. Dos grandes grupos en los cuales él los divide. Ambos pecan, pero los unos conocen la ley y los otros no conocen la ley. Entonces hay una realidad ineludible sobre todo ser humano, sobre todo hombre. Y esa realidad es que serán juzgados, sea que conozcan la ley o que la desconozcan. Sea que conozcan la ley del Señor o sea que la ignoren. Ahora es importante que notes el paralelismo que hay en el versículo número 12, donde dice, porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán. Mire esa palabra perecerán con el paralelismo que dice luego, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El resultado de los que pecan con ley o sin ley es el mismo, la condenación. Perecerán, serán condenados. Ahora, ¿por qué pecar bajo la ley supone condenación? Los judíos tenían la ley. Ellos pecaron bajo la ley. ¿Por qué pecar bajo la ley supone condenación? Bueno, porque no puede la ley proteger a los judíos de la ira de Dios. Y eso se lo explica claramente en el versículo número 13. Dice el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. O sea, ellos tenían la ley, oían la ley, conocían de la ley. Por tener la ley no los hacía nada justos, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Ahora yo te pregunto, ¿quién en este mundo ha podido cumplir la ley? Tal vez te sorprenda lo que te voy a decir, pero ni la Virgen María lo ha podido cumplir. Tú que tienes ahí ese católico adentro, si te chocó eso, ya tú sabes, pero ni ella lo pudo cumplir. Porque la Biblia dice que solamente hubo uno que ha podido cumplir la ley, Jesucristo. Fuera de él no ha habido otra persona en este mundo que pueda cumplir los dictados, el dictamen, la ley de Dios. Solamente Cristo. Ahora, acerca de este solemne juicio de Dios, este juicio ya había sido anunciado por otros hombres. Por ejemplo, en el libro de Hechos, el apóstol Pedro ya hablaba del juicio de Dios. Dice el versículo 42 de Hechos 10, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Él es juez que está listo para juzgar. Por eso predicamos a Cristo.
para que el juicio de Dios no los atrape a aquellos que están en este momento sin Cristo y sin esperanza. Por eso evangelizamos, por eso predicamos el evangelio, para que conozcan a Cristo y Cristo sea glorificado. Nuestro Dios sea exaltado, la obra que Él hizo. Por lo tanto, querido hermano, no tomes en poco el evangelismo. También Pablo ya había anunciado muchos años antes en el Areópago, allá en Grecia, sobre el juicio de Dios. Dice el versículo 31 de Hechos 17, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado. ¿Sabes quién es Él, no es cierto? No es el pastor de la iglesia, es Cristo el Señor. No es el apóstol Juan, es Cristo el Señor. No es Pedro, es Cristo el Señor. No es Pablo, es Cristo el Señor. Esa es la persona que Él ha designado, que Él ha elegido, porque vivió una vida sin pecado y su muerte en la cruz fue aceptada como un sacrificio santo para Dios el Padre. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Habiendo visto mi primer punto, la realidad del juicio, quiero ir a mi segundo punto, que es el tema de que el juicio de Dios es un juicio escrutador. El juicio es escrutador. Veamos lo que dice el versículo número 16. Dice la Escritura: el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Dios conoce los secretos de nuestros corazones. Dios sabe lo que hay en nosotros. No hay necesidad de que nosotros mostremos cierta apariencia delante de los hombres. Dios sabe lo que pensamos. Dios sabe cuando engañamos. Dios sabe si en nosotros hay esa pizca de envidia o esa pizca de resentimiento, o somos muy ligeros para el chisme. Dios sabe todo de nosotros. Es Dios quien nos escrutina. Dios conoce los corazones de los hombres. Dijo Salomón en Primera de Reyes 8:39, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona. Actúa y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. No, pastor, que yo amo a Dios. Dios lo sabe. Si tú amas a Dios, Él lo va a saber. Pero también si eres un hipócrita, Dios lo va a saber. Dios lo sabe. David dice en Primera de Crónicas 28:9, en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto. Porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Salomón también escribió acerca del conocimiento que Dios tiene de los hombres. Dice la Escritura, Jeremías 17:10, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Ahora, hay algo que tienes que saber. Cuando el Señor venga a juzgar, Él no va a venir a juzgar por cuántas veces tú asististe a la iglesia. Él va a venir a juzgar si en verdad tú conoces a Cristo. Porque si tú conoces a Cristo, tú lo vas a amar a Él. Y si tú lo amas,
tú vas a servirle a Él. Y por causa de Cristo, tú vas a estar dispuesto a poner la otra mejilla, a caminar la siguiente milla. Y vas a sufrir penalidades y hasta afrentas por causa del nombre de Cristo. Él conoce de nosotros. No importa cuán trabajador tú seas. No importa cuán esforzado tú seas. No importa si tú eres la madre estrella del mundo, que madre como ti no hay, o esposa como ti no hay, o padre como ti no hay. No importa cuánto talento tengas. ¿Sabes lo que le importa a Él? Si en verdad tú has rendido tu corazón para Él. Ahora, cuando algo rinde su corazón a Dios, eso es notorio. Eso no pasa desapercibido. Se conoce. Eso se huele. Ahora, cuando vino Cristo, Cristo no vino para juzgar. Pero cuando venga por segunda vez a la tierra, Él va a venir como juez. Dice la palabra del Señor en Juan 3, 17 al 21, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. ¿Saben para qué vino Cristo, no es cierto? Cristo vino a revelar al Padre. Para eso vino Cristo. Vino a morir una muerte sustituta tomando mi lugar, tomando tu lugar, y para dar a los creyentes esperanza y un ejemplo a seguir. Cristo no vino como juez. Ahora, cuando las personas rechazan a aquel Cristo que vino para beneficiar a la humanidad, cuando la gente no quiere saber nada de Él, se están juzgando a sí mismos. Nadie los juzga. Son ellos mismos. Por ese rechazo que tienen para con el Señor, que se juzgan a sí mismos. Esto me lleva finalmente a mi tercer y último punto. ¿Cuál es la norma del juicio que Dios utiliza? Bueno, su norma para juzgar con justo juicio es su ley. Su ley. Dice el versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. ¿Quién puede cumplir la ley? Yo no puedo. No he podido. Y no podré. No sé, tal vez hay algunos de ustedes que sí pueda cumplirla, pero yo no puedo. Pero hubo uno que la cumplió por mí. Hubo alguien en que yo creo en que lo hizo por mí. Y ese es mi Señor Jesucristo. Él cumplió lo que yo no podía cumplir. Él vivió de tal manera que le agradó al Padre cuando yo no podía hacer eso. Él ha hecho por mí todo lo que yo no he podido hacer. La norma que Dios utiliza para juzgar al hombre en su justo juicio va a ser la ley. Ahora, ¿qué es la ley? ¿A qué ley se refiere cuando el apóstol Pablo la menciona en estos versículos? Bueno, la ley o nomos en griego viene del Antiguo Testamento y se refiere a la Torá, que es la ley que Dios le dio a Moisés para que sea dada al pueblo de Israel. ¿Cuándo fue eso?
Eso fue 430 años después de Abraham. Dice la Escritura en Gálatas 3:17, lo que digo es esto, la ley que vino 400 años más tarde, de Abraham, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Ahora, según Pablo, la ley de Dios fue diseñada, fue entregada con un triple propósito. La ley debía ser practicada, la ley debía ser obedecida y la ley debía ser observada. Para eso él dio la ley. ¿Por qué decimos que la ley tenía que ser practicada? Bueno, Romanos 10:5 dice, pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. La ley fue dada para obedecerla, para ponerla en práctica. No fue solamente algo teórico que Dios dio. Cuando Él dijo, no matarás, la gente tenía que practicar el no matar. Cuando Dios dice, no mentirás, eso no era algo teórico. La gente tenía que en verdad abstenerse de la falsedad y de la mentira. Así que ten cuidado con tu lengua. Porque cuando mientes, estás quebrantando la ley. La ley fue dada por Dios para ser practicada, para ponerla en práctica. Pero también la ley fue dada para ser obedecida. ¿De qué sirve que tengas la ley si no la obedeces? Dice la Escritura en Romanos 2:27. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? ¿De qué les servía a los judíos tener la ley si no la obedecían? Si transgredían la ley. Pero la ley también fue creada para ser tenida en cuenta, para ser observada. Romanos 2:25 dice, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Tú sabes, los judíos tenían, por el pacto que Dios había hecho con Abraham, que todo nacido varón, después de los 8 días de nacido bajo ese pacto, tenían que experimentar, tenían que circuncidarse. Y los judíos eran ahí, a rajatabla, circuncida al muchacho. Tenían que circuncidarse. Pero si no practicaban la ley, aunque se hubieran circuncidado, esa circuncisión para Dios era considerada como incircuncisión. En palabras del apóstol Pablo, la ley no se basaba en la fe. El evangelio tiene ese ingrediente que es la fe, la gracia, pero la ley no. Dice Gálatas 3:12, sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Pero ¿quién con esta naturaleza caída, pecaminosa, con este corazón lleno de negrura y recalcitrante antes de venir a Cristo, quién podía cumplir la ley? Nadie. Absolutamente nadie. Ahora, ¿qué debemos resaltar de la enseñanza del apóstol Pablo? Que los gentiles son aquellos que pecan sin conocer la ley, puesto que no tienen la ley. Pecan sin conocer la ley. Y los judíos son aquellos que conocen la ley porque la ley fue dada a ellos y también pecan. Romanos 2:12 dice, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, unos tenían la ley y los otros no. Entonces, hermanos y amigos, ¿cuál debe ser
nuestra posición frente a la ley de Moisés o a la ley de Dios? ¿Dónde nos quedamos nosotros? Escuchemos lo que dice Pablo, el apóstol, en 1 Corintios 9, 19. Dice la Escritura: porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, e inmediatamente le añade: aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que él ya no vive bajo esa ley. Ya no, la ley ya no lo atormenta, la ley ya no lo aprisiona. Esa ley que Dios había dado en el Antiguo Testamento a Moisés, que no llevaba a la gente a un estado de obediencia, sino a conocer el pecado, a conocer la perversión de su corazón, a conocer por otro lado la santidad de Dios, no la podían cumplir. Ya esa ley no lo atormenta al apóstol Pablo. Él no se siente obligado a seguir los específicos preceptos de la ley de Moisés, la Torá. Por eso es que él añade rápidamente que a pesar que no está obligado a cumplirla, eso no significa que esté libre de la ley de Dios. Porque la ley de Dios realmente lo que muestra es el carácter moral de Dios. Muestra la santidad de Dios. Cuando tú lees los mandamientos, lo que entendemos realmente es que, wow, qué Dios tan moral. No tener dioses ajenos, cero idolatría. No mentir, solo la verdad. No matar, hacer bien a mi prójimo. Qué Dios tan bueno que tenemos. Pero también el apóstol Pablo se refiere en el versículo 14 a una ley que dice la Biblia que la tenían los gentiles, que la hacían o la cumplían por instinto. Algunas traducciones ponen ese pasaje como esa ley natural que está en el hombre que no tiene ley. Dice el versículo 2, el versículo 14 de Romanos 2, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza o cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. La traducción en lenguaje actual lo traduce así: porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios, porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Y cómo lo saben si no tienen la ley de Dios? ¿Cómo es que aquel que no es judío, que no le fue dada la ley, cómo es que la conocen? ¿Cómo es que lo saben? Eso es lo que Pablo habla aquí de esa ley natural. Y la ley natural, o eso que la gente hace por instinto, es el conocimiento de las demandas morales básicas de Dios, que son comunes a todas las personas. ¿Cómo tienen acceso las personas a esa ley? Parece ser que es un conocimiento innato. ¿Tú recuerdas cuando vimos la semana pasada que Dios se ha revelado desde la creación? Dios se reveló. Reveló algo de Él, no todo de Él. Y cuando revela algo de Él, revela su bondad, su grandeza, su poder. De alguna manera el hombre, aunque no le haya sido revelada la ley, o no tenga la ley como los judíos, parece que tienen un conocimiento innato, puesto al interior de cada hombre, de cada ser humano, puesto por Dios mismo. Porque cuando tú lees este versículo, la Biblia te habla del corazón del hombre, de la conciencia del hombre, de los pensamientos del hombre.
Y esos son atributos que son característicos a todo ser humano, no a los animales, sino a todo ser humano. Por eso es que dice la Escritura en Romanos 2:15, porque muestran la obra de la ley, los gentiles, los que no han recibido la ley, los que no tienen la ley, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Ahí está la ley de Dios. En otras palabras, nadie, aunque tú seas sin ley y no conozcas la Biblia, Dios te va a jugar como sin ley. Quiero llegar a una parte final que es la aplicación. Y quiero empezar con una pregunta. Si nadie ha podido cumplir la ley de Dios, entonces, ¿cuál es su propósito? ¿Para qué nos fue dada la ley de Dios? ¿Para qué le fue dada la ley a Moisés? Si ellos no pudieron cumplirla. Hasta ahora nadie ha podido. Ningún rabino pudo cumplirla. Entonces, ¿para qué fue dada la ley de Dios? Bueno, al menos yo creo que son para tres cosas. Número uno, para que nosotros conozcamos la naturaleza, para que conozcamos la santidad de la naturaleza de Dios y para que conozcamos también la santidad de la voluntad de Dios. En segundo lugar, para que conozcamos por otro lado la naturaleza pecaminosa y la desobediencia a causa de nuestros corazones. Y en tercer lugar, yo creo que la ley fue dada para que conozcamos la necesidad que tenemos de un Salvador. La ley nos enseña y nos exhorta a vivir de una manera digna de nuestro Salvador. Dice Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero aquí la ley nos enseña, nos exhorta a vivir de una manera que sea digna, en la que Dios esté agradado con la conducta, el comportamiento de sus hijos. ¿Por qué la ley nos ayuda a conocer a Dios? Porque cuando tú lees la ley, cuando tú lees los mandamientos, nos revela específicamente su carácter y sus atributos. Nos revela su santa voluntad. En otras palabras, nos revela cómo es Él. Tú no has visto a veces a los muchachos cuando dicen, no vaya, que ahí está mi papá. Porque conocen a su papá, saben cuál es su carácter. Y él sabe que eso no es así. Y tú no has visto a los muchachos ahora como quieren llegar rápido a casa. No, que mi papá dice que tengo que llegar máximo a las 10. Él da una ley para la casa, para el hogar. Los hijos escuchan y ya saben que al papá le gusta el orden. Cuando Dios dio la ley, la dio para que tú y yo conozcamos cómo es Él. Conozcamos su carácter, conozcamos sus atributos, conozcamos su voluntad, conozcamos cómo es Él. Si Dios dice que no debemos dar falso testimonio y tú das un falso testimonio, tú atestiguas algo que no es verdad, tú quebrantas la ley. Cuando tú quebrantas la ley, eso es similar o es igual a pecar. Y cuando pecas, no pecas contra aquel sobre quien diste el falso testimonio. Tú estás quebrantando una ley de Dios y le estás fallando a Dios. Todos fallamos a Dios cuando pecamos. Todos. Pero en segundo lugar, yo dije que la ley de Dios también, el otro propósito, fue dada
porque nos revela lo que hay en nuestro interior, especialmente nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra desobediencia, nuestra inclinación hacia el pecado. Hoy, mientras estaba sentado, vi la lectura que tocaba el día de hoy y se leyó sobre un joven que se acercó al Señor, que quería la vida eterna, quería la bendición. Y el Señor, que conoce los corazones, porque su juicio va a ser en base a lo que Él conoce, dice, mira, guarda los mandamientos. Y Él le menciona una parte del decálogo. Y el joven dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor le dice, bien, te falta una cosa. ¿Qué me falta? Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tú ven y sígueme. ¿Es la voluntad de Dios que nos despojemos de todo lo que tenemos, que lo vendamos y lo demos a los pobres? No. Dios no quiere que nos despojemos de nuestras posesiones. Pero en el caso de este joven rico, Jesús le estaba revelando por medio de la ley de Dios la naturaleza específica de su pecado. Le estaba revelando lo que había en su corazón. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tener otros dioses aparte de Él. Y aquí está el Dios encarnado, el Dios que dejó los cielos hablando con Él. Y ese Dios le está diciendo a este joven, ¿qué eliges? ¿Tu dinero? ¿Tus riquezas? ¿Tus posesiones? ¿O me eliges a mí? Y el joven rico eligió sus posesiones antes que a Dios. Y eso continúa hasta el día de hoy, igualito. A veces hay cosas que Dios nos pide que soltemos, pero amamos aquellas cosas. ¿Sabes lo que hace la ley de Dios? Muestra la perversión de nuestro corazón. Finalmente, la ley nos ayuda a entender nuestra necesidad, nuestra propia necesidad. Cuando nosotros sabemos quién es Dios, cuando conocemos al Señor y sabemos que no cumplimos con el estándar de su carácter, de su moralidad, cuando sabemos quiénes somos y conocemos las inclinaciones pecaminosas de nuestros corazones, nuestros deslices, esto nos empuja hacia una persona, hacia Jesús, porque sabemos que necesitamos a un Salvador. Sabemos que necesitamos a aquel que pudo hacer lo que yo no puedo. Y el Salvador es aquel que ha cumplido la ley. Él la obedeció perfectamente y pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Entonces, la ley, de alguna manera, nos empuja hacia el Salvador, apunta hacia el Salvador y nos lleva hacia el Salvador. Tenga en alta estima la ley de Dios, porque por ella conocemos el carácter moral, santo de nuestro Dios. Pero por otro lado nos hace ver nuestras propias perversiones y al mismo tiempo nos lleva o nos hace ver la necesidad de un Salvador. ¿Sabe que nuestro Dios es tan perfecto y tan bueno que Él quiere lo mejor para nosotros? No rechaces al Señor. Considera sus caminos. Considera su juicio. Considera su ley. No para que tú
obedezcas y cumplas la ley, pero tampoco para que vivas sin la ley de Cristo. No para que, entendiendo que tú eres un creyente, no es que tienes licencia para pecar, sino todo lo contrario, para que tengamos vidas que agraden al Señor. Vamos a orar.